Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso, baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Se agrava la crisis en el campo, piden el concurso de los Grobo, Agrofina y Sancor. La compañía fundada por Grobo Copatel había entrado en default en diciembre. Se profundiza la crisis en Sancor tras el despido de 300 trabajadores. Se suma también Agrofina. Kicillof arma un acto en Mar del Plata para empezar a instalar candidatos locales. Gustavo Pulti y Gustavo Barrera se disputan el kicillofismo. En la quinta, la Cámpora sigue apostando a la unidad. Resumen. Noticias al Instante. Trump y Trudeau llegaron a un acuerdo y Estados Unidos suspendió los aranceles a Canadá por 30 días. Tras un llamado con el estadounidense, el primer ministro canadiense adelantó que su país reforzará la frontera con 10.000 efectivos y aumentará los recursos para detener el flujo de fentanilo. Casi 5 millones de personas sin luz, masivo apagón en Córdoba, noreste y noroeste del país. En total cayeron redes que transportan 2.000 kilowatts y llegan a 1.4 millones de hogares en todo el país. Sucedió 2 días después del nuevo aumento tarifario. El peor escenario se vivió en Córdoba, donde se cayeron 6 líneas de 132 kVA que dejaron sin suministro eléctrico a cientos de miles de personas. Hidrovía, una empresa, denunció que el gobierno direccionó la licitación para Jan de Nul. La belga DEME ya intentó frenar el proceso en la justicia. Senadores radicales pidieron cambios en el pliego y el campo analiza un comunicado de rechazo. Resumen. Noticias al Instante. Trump pausó además los aranceles a las importaciones mexicanas. En un gesto diplomático, Trump y la presidenta Sheinbaum mantuvieron una conversación sobre acuerdos económicos y acuerdos internacionales para combatir el narcotráfico que derivó en que Estados Unidos frenara los aranceles a las importaciones mexicanas. Milei pateó un año más el levantamiento del cepo cambiario. Tras cumplirse las condiciones que él mismo explicó para levantar el cepo cambiario, el presidente volvió a aplazar la medida. En 2026 no habrá más, anticipó. Alberto Fernández volvió a pedir que se aparte el juez Ercolini de la causa por violencia de género. El expresidente reiteró su pedido de apartar en la causa al juez. Lo hizo este lunes durante una audiencia en el marco de la causa Seguros. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hola, ¿cómo les va? Aquí comienza otro programa de Gente de la City.
hoy, 4 de febrero. Espero que estén muy bien. La temperatura máxima va a ser de 35 grados. Vamos a tener un día muy caluroso, pero vamos a disfrutar de este programa que tiene un montón de cosas para ofrecerles hoy. Por supuesto, mi nombre es Silvia Sapia, siempre los estoy esperando en AM 1230 Creativa. Tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube, así pueden estar bien informados. Y hoy vamos a hablar de personajes de la City, como puede ser Nora Carpena, que es una gran actriz que nació en Buenos Aires y que, cumplió hace poquito 80 años. Y vamos a hablar un poco de su historia. Ella, familia de artistas, su mamá fue actriz, su papá también. Vamos a hablar un poco también de la agenda cultural, también de las efemérides de lo que pasó en un día como hoy, y también tenemos el segmento de salud, que vamos a hablar de la alopecia, de la caída de cabello, que se habla mucho de eso, pero a ciencia cierta a veces no se sabe bien a quién recurrir y cómo prevenir. Así que no te vayas, quédate acá en AM 1230 Creativa, que transmite para Buenos Aires, Argentina y el mundo. En este verano te damos esa dosis vital de frescura. Tengo verano. Los sonidos del verano los encontrás en esta frecuencia. AM 1230, Creativa. Efemérides de hoy, 4 de febrero. 1043. En la actual España se nombra rey de la taifa de Málaga a Idris II. 1169. Un fuerte terremoto azotó la costa jónica de Sicilia, causando decenas de miles de heridos y muertos, especialmente en Catania. En 1229, en Jaffa, Palestina, el sultán de Egipto y el emperador Federico II firmaron el Acuerdo de Jaffa, por el que se compromete a no atacar a Egipto a cambio de las ciudades de Jerusalén, Belén y Nazaret. En 1249, en los Países Bajos, una marea ciclónica supera las dunas costeras en Calastuk, inundando las aldeas del norte de Holanda, Frisia y Groninga. En 1454, en el marco de la Guerra de los 13 años, el Consejo Secreto de la Confederación Prusiana envía un acto formal de desobediencia al Gran Maestre. En 1493, Cristóbal Colón embarca desde la isla de La Española, que comprende al actual Haití y República Dominicana, hacia España, de regreso de su primer viaje americano a bordo de la Niña. En 1508, en Alemania, Maximiliano I es coronado emperador. En 1543, en Asunción, se desata un gran incendio que consume al menos 120 hogares. La ciudad seguiría ardiendo por 4 días más. En 1555, John Rogers, que es quemado en la hoguera, convirtiéndose en el primer mártir protestante inglés bajo María I de Inglaterra. En 1616, Juan de Silva, gobernador de Filipinas, parte de Malaca con su expedición de 16 naves y 500 soldados para acabar con los piratas neerlandeses, aliados con los musulmanes. Atacan las posesiones españolas del archipiélago. Antes, de Silva había pedido la colaboración de los portugueses, que se la negaron a pesar de guiarles un interés común. En 1703, en Edo, actual Tokio, todos menos uno de los 47 ronin cometen seppuku, suicidio ritual, como recompensa por vengar la muerte de su maestro. En 1782, las tropas británicas que se habían apoderado de la isla de Menorca se rinden ante el ataque del ejército hispano-francés. En 1782, el marino español José de Mazarredo realiza una serie de observaciones sobre las corrientes marinas del estrecho de Gibraltar. En 1783, Inglaterra declara oficialmente el fin de las hostilidades de los Estados Unidos. En 1789, George Washington es elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos por el Colegio Electoral de Estados Unidos. En 1794, en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, el gobierno elimina la esclavitud.
En 1797, en Riobamba, Ecuador, un terremoto de la magnitud 8,2 en la escala sismológica de Richter deja un saldo de al menos 44.000 víctimas. La villa del Vilar Don Pardo, hoy Riobamba, es literalmente tragada por la tierra. Varios cerros aledaños se desploman y se modificó la geografía de la región central en la de entonces Real Audiencia de Quito. En 1813 en Colombia se produce la independencia de Valledupar. En 1820 la Armada de Chile, bajo el mando de Lord Jordane, completa la captura de Valdivia en 2 días con solo 300 hombres y 2 barcos. En 1825, en la bahía alemana del Mar del Norte, mueren ahogadas unas 800 personas debido a una mareja ciclónica. En 1859, el Códex Sinatux es descubierto en Egipto. En 1860, en Tetuán, Marruecos, en el marco de la Primera Guerra de Marruecos, el ejército español derrota a las fuerzas patrióticas marroquíes en la batalla de Tetuán. En 1888, en la provincia de Huelva, se produce una de las primeras revueltas populares por la explotación infantil y degradación medioambiental producidos por las minas del río Tinto. En 1898, en la provincia de Neuquén, Argentina, se funda la aldea de San Martín de los Andes. En 1899 comienza la guerra filipino-estadounidense al estallar la batalla de Manila entre la Primera República Filipina y Estados Unidos. En 1900, guerra anglo-bóer, las tropas británicas al mando del general Butler cruzan nuevamente el río Tugela, iniciando lo que parece ser una marcha hacia la ciudad de Ladysmith. Se dice que podría llegar el día siguiente a la sitiada ciudad, donde se ha verificado un aumento de tropas bóeres. Por su parte, estos últimos informan que atacaron y tomaron la localidad de Unutú en Natal. En 1900, en los Estados Unidos y el Reino Unido llegan a un acuerdo definitivo sobre los alcances del Tratado Clayton-Buller sobre los derechos de construcción y control de Estados Unidos del futuro Canal de Nicaragua. La potencia europea renuncia a su derecho de opinar sobre los asuntos del canal, se elimina la cláusula del control dual y no se pide compensación alguna. En 1900, hasta el momento, la intensa ola de calor que desde hace una semana azota a Buenos Aires ha provocado la muerte de 227 personas. En 1906 son detenidos en Cádiz por carecer de la completa documentación 21 jornaleros andaluces que se disponían a emigrar a América. La situación de miseria se agrava día a día en España. En 1911 se promulga en Argentina una ley de propiedad literaria y artística. En 1913, en el Parque Bolívar de San Salvador, 3 hombres posiblemente enviados por el jefe del ejército atacan a machetazos durante un concierto al presidente Manuel E. Araujo, quien falleciera 5 días después. Nunca se investigó el asesinato, ya que el ejército fusiló inmediatamente a los sicarios, obstaculizando la investigación del autor intelectual del asesinato. En 1913, en Barcelona, finalizan los trabajos promovidos por el Instituto de Estudios Catalanes con el objeto de normalizar ortográficamente el idioma catalán. En 1913, en Manila, Filipinas, se realiza la primera edición de los Juegos del Lejano Oriente. En 1914, el gobierno de los Estados Unidos concede absoluta libertad para la exportación de armas y municiones a México. En 1914, en Perú, el coronel Oscar Benavides encabeza un levantamiento que derroca al presidente Guillermo Billinghurst Angulo. En 1915, ejecución de los serbios condenados por el atentado de Sarajevo, que causó la Primera Guerra Mundial contra la aristocracia y el austríaco Francisco Fernando. En 1918, en Berlín, capital de Alemania, huelguistas desautorizados impiden la entrada de obreros a las fábricas de municiones. En 1922, en la Conferencia de Washington, Japón restituye a China el territorio de Stantung. En 1924, en la India, el gobierno británico
libera al líder nacionalista Mahatma Gandhi. En 1924, un hidroavión tripulado por el comandante Delgado y el capitán Franco efectúa un vuelo sobre el Teide, Islas Canarias. En 1927, en México, el gobierno levanta la prohibición que pasaba sobre los clérigos extranjeros para poder residir en el país. Sin embargo, la prohibición continúa para los sacerdotes españoles. En 1927, el británico Malcolm Campbell bate el récord mundial de velocidad en automóvil con una media de 281,4 kilómetros. En 1932, el Lake Placid Franklin Delano Roosevelt, gobernador del estado de New York, inaugura los terceros Juegos Olímpicos de Invierno. En 1933, en Hyde Park, Londres, 50.000 personas se manifiestan contra el paro. En 1937, en la República Española, el Ministerio de la Justicia decreta la igualdad de derechos civiles para ambos sexos. Esa ley será derogada por la dictadura franquista. En 1938, Hitler se autoproclama comandante supremo de las Fuerzas Armadas alemanas. En 1939, en los Estados Unidos se estrena la película de Una noche en la ópera de los hermanos Marx. En 1943, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, submarinos alemanes hunden 13 barcos aliados de un convoy cargado de armas. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los líderes Winston Churchill del Reino Unido, Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos y Iosif Stalin de la Unión Soviética celebran la Conferencia de Yalta en Crimea, Unión Soviética, y se dividen sus zonas de influencia en Europa. En 1945, las tropas alemanas vencidas terminan de evacuar Bélgica. En 1947, el Reino Unido, el gobierno nacionaliza las empresas eléctricas. En 1948, Ceilán, más tarde renombrada como Sri Lanka, se independiza dentro del Imperio Británico. En 1949, en Grecia, el general Marcos Bafiadis, jefe comunista, es relevado de sus responsabilidades políticas. En 1955, el armador griego Stavros Niarchos adquiere $400.000 estadounidenses, 3,6 millones de dólares de 2016, del cuadro La Piedad de El Greco. Eso es lo que salió el cuadro. En 1959, tras una retención por la fuerza y enérgica protesta de Estados Unidos, es liberado un convoy del ejército estadounidense interceptado por un puesto de control fronterizo soviético en Berlín Este. En 1960 es aprobada en Francia una ley que permite al general Charles de Gaulle legislar por decreto. Estás escuchando Gente de la City. 1961, la Unión Soviética lanza la sonda Sputnik 7 hacia Venus. La misión fracasará por un fallo en el cohete que debía propulsarla fuera de la órbita terrestre. En 1962, en Buenos Aires, Argentina, el presidente Arturo Frondizi, por orden del presidente estadounidense John Kennedy, rompe relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. En ese mismo día también prohíbe la designación del expresidente Juan Domingo Perón, exiliado desde 1955, para la candidatura de gobernador de la provincia de Buenos Aires. En 1969, Yasser Arafat asume como presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. En 1970, en la República Socialista Soviética de Ucrania, se funda la ciudad de Pripyat. En 1971, el Reino Unido, la compañía automovilística Rolls-Royce hace público su expediente de quiebra ante los tribunales. En 1976, en Guatemala, un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter y de 30 segundos de duración afecta a más de 1 millón de personas y deja un saldo de 26.000 muertos. En 1978, en Nicaragua, los sandinistas anuncian una guerra civil contra la dictadura de Somoza. En 1981, en la casa de
Juntas de Guernica, España, una veinteañera de miembros de Herri Bastasuna abuchean el discurso del rey Juan Carlos I. En 1983, en el Instituto Pasteur de París, Charlie Dauguet descubre partículas similares retrovirus HTLV descubierto por Robert Gallo en 1980 en cultivo con un microscopio electrónico y la compara resultando negativo. El equipo del Pasteur ha descubierto un nuevo retrovirus, el virus causante del SIDA. En mayo del mismo año, Luc Montagnier y sus colaboradores publican el descubrimiento en la revista científica Scienza. En 1984, en Long Beach, California, una mujer estéril da a luz tras la implantación de un óvulo fertilizado en otra mujer. En 1984, en España, la banda terrorista ETA asesina a un exmiembro de esa organización terrorista, el ingeniero y constructor Miguel Francisco Solaún. En 1984, en la Ciudad del Vaticano, en el marco de la Guerra Fría, el Papa Juan Pablo II suspende a divinis del ejército del sacerdocio, a los sacerdotes nicaragüenses, Ernesto Cardenal, 59 años, Fernando Cardenal, 50, hermano del anterior, Miguel Scotto, 51, y Edgar Parrales, debido a su adscripción a la teología de la liberación. 30 años después, el 4 de agosto del 2014, el Papa Francisco desautoriza esa decisión. En 1985, España firma la Convención de la ONU contra la tortura. En 1987, en las aguas del río Jiao, al sur de China, se produce el naufragio de un transbordador con 120 pasajeros, con un balance final de 31 muertos y más de 60 desaparecidos. En 1988, el Congreso de Estados Unidos, por 219 votos en contra y 211 a favor, rechaza la propuesta del presidente Ronald Reagan de conceder $26 millones a la contra nicaragüense. En 1989, el cirujano y urólogo español Aurelio Usón ha finalizado con éxito el cambio integral del sexo a una mujer mediante la técnica Shanghai, nuevo método quirúrgico. 1991, el Reino Unido sale a la venta el álbum de la banda británica Queen, que será el último publicado en vida con el vocalista Freddie Mercury, fallecido 9 meses después del lanzamiento por la enfermedad de HIV. En 1991, en Rimini, Italia, el Congreso del Partido Comunista Italiano acuerda cambiar el nombre de la organización por el Partido Democrático de Izquierda. En 1991 se ponen a la venta las localidades para los Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona 1992. Las más solicitadas son las entradas para la ceremonia de la inauguración. En 1992 en Venezuela tiene lugar el fallido golpe de Estado en febrero de 1992, encabezado por los oficiales de ejército Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y José Miguel Ortiz Contreras, integrantes del movimiento bolivariano revolucionario 200. En 1992, sobre el Ártico y los países del norte de Europa, se detecta una importante disminución del nivel de la capa de ozono. En 1993 se realizaba en la órbita de la Tierra el experimento Smaya 2. En el espacio, la vela solar se desplegó por primera vez y se llevó a cabo la iluminación artificial de la Tierra mediante la luz solar reflejada. En 1996, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, Paraguay, se precipita a tierra un avión de carga. Mueren las 25 personas que viajaban en el avión y 17 personas que se encontraban en tierra. En 1997, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden crear un fondo para compensar a las víctimas del Holocausto, cuya base parte con $68 millones en lingotes. En 1998, en la nueva bandera de Bosnia, desaparecen los símbolos nacionales o religiosos. En 1998, la organización
Amnistía Internacional anuncia el cierre de su oficina en la capital colombiana ante las crecientes amenazas recibidas por los enemigos de los derechos humanos. En 1998, un combinado de 3 fármacos usados en adultos con resultados satisfactorios en el control del virus del SIDA se prueba con niños con éxito. En el 2002, en España, el Ministerio de Educación anuncia que la reforma de la enseñanza secundaria incluirá la realización de un examen para obtener el título bachiller. En 2002, en Caracas, Venezuela, el presidente Hugo Chávez decreta la legalización de los derechos de propiedad de los asentamientos marginales. En el 2003, en Serbia y Montenegro, entra en vigor la Carta Constitucional. En el 2004, en los Estados Unidos, el presidente español José María Aznar defiende la intervención armada en Irak ante el Congreso. En el 2004, entra en línea la red social Facebook, fundado por Mark Zuckerberg. En 2005, en Ucrania, el Parlamento confirma como primera ministra a Yulia Timoshchenko, artífice de la Revolución Naranja. En el 2006, en Damasco, manifestantes musulmanes que protestaban por la reproducción de caricaturas de Mahoma en diarios occidentales incendian las embajadas de Dinamarca y Noruega. En 2006, en Madrid, España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero inaugura la 4ª terminal del aeropuerto de Barajas, que aumenta su capacidad hasta los 70 millones de pasajeros al año. En el 2008, en un centro comercial de Nimora, Israel, 2 terroristas matan a una mujer israelí. Otras 7 personas resultaron heridas. La Brigada de los Mártires del Al-Quds y la Brigada Abu Ali Mustafa del Frente de Resistencia Popular se atribuyeron la autoría del atentado. En el 2008, en diferentes ciudades del mundo y principalmente en Colombia, se producen manifestaciones populares para vetar los actos de terrorismo en contra de la población civil por parte de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En 2008, Thomas S. Monson es ordenado presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City, Utah. También en este mismo año se añaden registros en IPv6 a los servidores raíz de la red, lo que permite interacción entre computadoras que usan IPv6 sin mediar la tecnología IPv4. En el 2009, en la ciudad de Ancud, Chile, se produce un incendio que destruye por completo su centro comercial. En el 2022, Rockstar Games confirma que desarrolló activo de una entrega de la saga Grand Theft Auto 6. Y el 2024, Super Bowl LD3. ¿Quién nació en un día como hoy? Mucha gente nació en un día como hoy. En 1292, Ibn al-Zahar, jurista musulmán. En 1575, Pierre de Bourel, cardenal, escritor francés. En 1677, Johann Louis Bach, organista y compositor alemán. En 1688, Pierre de Marewak, dramaturgo novelista. En 1740, Carl Michael Bellman, poeta sueco. En 1763, Jean-Victor Marie Murat, general francés. En 1817, Francisco de Cárdenas Espejo, político español. En 1817, Mariano Otero, político mexicano. En 1833, Andrés Avelino Cáceres, militar y político peruano. En 1840, Blay María Colomer, compositor español. En 1848, Jean Aicard, escritor francés. En 1862, Edouard Stune, escritor e ingeniero francés. En 1871, Friedrich Ebert, político alemán. En 1878, Giuseppe Adami, escritor y libretista italiano. En 1882, Luisa de Orleans, aristócrata francesa. En 1895, Nigel Bruce, actor británico. En 1897, Ludwig Erhard, político, economista alemán.
En 1910, Alberto J. Armando, dirigente deportivo argentino de Boca Juniors. En 1912, Erlich Lechon, director de orquesta y músico austríaco. En 1913, Sabina Olmos, actriz y cantante argentina. En 1915, Rex Evans, compositor estadounidense. En 1917, Elena Soriano, escritora española. En 1918, Ida Lupino, actriz británica. En 1923, Tincho Zavala, actor argentino de origen uruguayo. En 1928, Oscar Cabalén, piloto de automovilismo argentino. En 1929, Fernando González Solé, lingüística, investigador y escritor español. En 1929, Carlos Alonso, pintor argentino. En 1931, María Estela Martínez de Perón, política argentina, presidenta de Argentina entre los años 1974 y 1976. En 1933, Carlo Flaminghi, médico y escritor italiano. En 1941, Guillermo Carrillo Arena, arquitecto y político mexicano. En 1942, Eda Díaz, actriz argentina. En 1945, Mónica Sánchez Navarro, actriz mexicana. En 1948, Marisol Pepa Flores, cantante y actriz española. En 1952, Abdala Bucaram, político ecuatoriano. En 1953, José María Barreda, político español. En 1959, Juan Manuel López Iturriaga, baloncista español. En 1960, Jonathan Lanzor, compositor y letrista estadounidense, creador de música. En 1966, Luisa Fernanda Giraldo, actriz colombiana. En 1970, Guillermo Andino, periodista. En 1968, Guillermo Andino, periodista argentino. En 1971, Eric Garcetti, político estadounidense. En 1974, Rocío Monasterio, arquitecta, empresaria y política hispano-cubana. En 1976, Cristian Ledesma, piloto de automovilismo argentino. En 1978, Dana García, actriz colombiana. En 1980, Roberto García Cabello, futbolista español. En 1981, Sergio Marone, actor brasileño. En 1985, Ignacio Piatti, futbolista argentino. En 1986, Leonardo Moreira, futbolista japonés. En 1988, Carly Patterson, gimnasta estadounidense. En 1990, Nairo Quintana, ciclista colombiano. En 1993, Mirko Gori, futbolista italiano. En 1994, Miguel Ángel López, ciclista colombiano. En 1998, Alex Plack, futbolista neerlandés. En el 2000, Vicentir, futbolista de Luxemburgo. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. ¡Wow! Tal vez lo puedas entender. Entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos.
salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche y a veces estoy sola otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. Siempre te entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, que en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Oh, yeah. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Agenda cultural. La Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura abrieron las inscripciones a los talleres de Feria de Mataderos. 4 talleres bien nuestros: guitarra, folclore, telar y sikus. Todos los domingos y feriados patrios de 15 a 18 en la Feria de Mataderos, Avenida de los Corrales y Avenida Lisandro de la Torre. Las clases inician el 23 de marzo. Anotate en el link de nuestro perfil. Los talleres son sin cargo. Museo Mitre, los invitamos a visitar la exposición temporaria Serbia 1914, el rostro femenino de la Gran Guerra. Organiza el conjunto de la Embajada de Serbia en Argentina sobre la actividad social de las mujeres de dicho país antes y durante la Primera Guerra Mundial. Se podrá visitar de miércoles a domingos de 12 a 18, siendo el último horario de ingreso al público en las 17:45 horas, hasta el domingo 30 de marzo. La dirección: San Martín 336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entrada gratuita. Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, académica y popular. Va a estar el viernes 14 de febrero, 17:30 en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Avenida Libertador 1902, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. El Planetario continúa con su programación de verano. Hasta el 23 de febrero, el Planetario será una de las grandes opciones de esta temporada, ofreciendo experiencias inolvidables para todos los públicos. Sol, biografía de una estrella, espectáculo de divulgación astronómica para el público en general. Una propuesta inmersa que nos invita a conocer en profundidad al astro que marca el ritmo de nuestras vidas. Universo en movimiento. Esto va a ser los días de martes a viernes de 13 a 17 y los sábados y domingos de 12 a 14 y de 18 a 19. Así que no te lo podés perder. Esto es de entrada libre y gratuita. También están los telescopios los sábados y domingos a las 20:30. Vas a poder disfrutar de los telescopios para observar el cielo. Actividad gratuita por orden de llegada con cupo de 250 personas. No incluye ingreso al domo, es decir que es en la puerta del planetario. Las otras que te dije, el domo de martes a viernes a las 16 y los sábados y domingos a las 15:30, sí podés ingresar al planetario. Nuestro correo electrónico am1230creativa@yahoo.com.ar. Esperamos tus mails. Hoy en Gente de la City vamos a hablar de una gran actriz. Nora Aidé Cárpena nació en Quilmes el 23 de enero de 1945. Es una primera actriz argentina de cine, teatro y televisión, conocida especialmente por sus papeles en telenovelas. Hija del actor y director Homero Cárpena y de la actriz Aidé La Roca, y hermana de Claudia. Su padre había tenido una hija, Elba Cárpena, de un matrimonio anterior. Nora asistió al Colegio San José, ubicado en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
En principios de los años 1960 se destacó en teleteatros en Canal 13, varios títulos del Teatro Palmolive del Aire. Tu triste mentira de amor, se llamaba uno, Ese que siempre está solo, Vos y yo, toda la vida, primera versión. Unos años después en telenovelas como El hombre que me negaron, Cuando vuelvas a mí y Me llaman Julián, te quiero, junto a Juan Carlos Dual y Silvia Montanari, y libros de Alberto Migré. En 1967 tuvo éxito teatral en Mar del Plata con Los días felices, junto a Fernanda Mistral, Guillermo Bredeston y Jorge Barreiro. Ya en la década de 1970 participó en la segunda temporada de Rolando Rivas Taxista, que se dio en 1973, donde personificaba a Natalia, la mamá de Marcelo Marcote, cuyo personaje haría que se encontrara ella y el protagonista de la tira para comenzar una nueva historia de amor. En 1976 protagonizó junto a Arnaldo André Los que estamos solos, también con libro de Alberto Migré. Casada con el actor Guillermo Bredeston, tuvo 2 hijas, una de las cuales, Lorena Bredeston, siguió los pasos de la familia. Junto a su esposo Guillermo, realizaría un recordado ciclo de comedias de televisión, quedando en la memoria de muchos su personaje de Paloma Suárez. Incursionó nuevamente en el drama con la telenovela No va más, La vida nos separa, creación de Alberto Migré, donde volvió a compartir cartel con Juan Carlos Dual, como en sus comienzos, y viviendo la historia de un matrimonio feliz que se debió a la infidelidad del esposo con la mejor amiga de ella y se vio resquebrado, y en muchos años después intentarían recuperar. La novela fue un éxito, se dio de manera semanal durante 1988 y contó entre los actores secundarios con María Elena Sagrera, Claudia Cárpena, Noemí Alan, Gustavo Bermúdez y Gabriel Corrado, entre otros. En los años 1990, Cárpena se destacó en el éxito de Brujas, en teatro junto a Telma Viral, Moria Kazán, Graciela Dufo y Susana Campos, que hoy en día está haciendo esta misma obra en Mar del Plata, solamente que no está Telma Viral, sino que está Luisa Culioc y tampoco está Susana Campos, porque ya falleció, y está María Leal en su lugar. Pero cumplió 34 años esta obra este año, Brujas. En 1991 protagonizó por Canal 7 la telenovela Buenos Aires, Háblame de amor, compartiendo cartel con Ricardo Darín y marcando un estilo en historias de amor prohibido. 2 ciclos más de Canal 9, en 1993 con Pecado Concebidas y en 1994 Tres Minas Fieles. Participó de ciclos de alta comedia en Canal 9, un ciclo de unitarios en títulos como Esa vieja nostalgia, de Alma Bresán y Jorge Luis Suárez, Lejos de mamá, de Alma Bresán y José Luis Suárez también, esta última dirigida por María Herminia Avellaneda. En 2005 retornó a la televisión con la novela Sálvame María junto a Andrea del Boca y en 2004 el éxito de Canal 13 Padre Coraje, donde compuso el papel de la madre de las hermanas Guerrico. Durante el 2006 participó de la telenovela El Refugio, producida por Dori Media. Ese mismo año realizó una participación especial en la telenovela Montecristo de Telefe, la cual la hizo acreedora por primera vez en su carrera del premio Martín Fierro por participación especial en ficción. En dicha novela compartió cartel con Pablo Echarri, Paola Krum, Viviana Sacone, Oscar Ferreiro, entre otros. En el 2007 realizó la gira de teatro de Flores de Acero y en el 2009 actuó en la telenovela Herencia de Amor. En el 2013 formó parte del elenco de la telenovela Esa Mujer, protagonizada por la actriz Andrea del Boca y Segundo Cernadas en la televisión pública digital. Y en el 2014 interpretó a Beatriz en la telenovela de Telefe Somos Familia. Desde el 2014 hasta la actualidad está haciendo Mujeres de Ceniza, junto a Mercedes Carrera, Adriana Salgueiro y Zulma Fayad. Es una de las obras que hizo porque ahora está haciendo Brujas. En el 2017 participó en la telenovela Love Divina.
En premios, en el 2004 ganó el Martín Fierro, actriz protagonista de novela, de Padre Coraje, estuvo nominada pero no ganó, y en el 2006 en la participación especial en Ficción de Montecristo, ahí fue ganador. Bueno, en teatro, como dijimos, hizo Los Días Felices con Guillermo Bredeston, Fernanda Mistral, Jorge Barreiro, Cristina del Valle y Norberto Suárez. En 1977 y 1978, Ensalada de Ternura y Tomate, con la compañía de comedias de Guillermo Bredeston, Nora Carpena. En 1978, Una rosa para el desayuno. En 1979, Se vende desocupada. En el 91, 97, 2000, 2001, 2010, 2011, 2021 y en la actualidad, Brujas con Moria Kazan. En ese momento, Moria Kazan, Thelma Viral, Graciela Dufo y Susana Campos. En el 2010 y 2011, Leonor Benedetto en el lugar de Susana Campos y desde el 2021, María Leal en el lugar de Thelma Viral. Pero en realidad hoy en día se compone por Moria Kazan, Nora Carpena, María Leal, Leonor Benedetto no está porque está en otra obra, así que está Luisa Culioc y también está Graciela Dufo. Y vamos a hablar un poco de quién fue su esposo, Guillermo Bredeston. Nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 24 de agosto de 1933. Falleció en Buenos Aires el 28 de julio del 2018, cuyo nombre completo era Guillermo Juan Bredeston. Fue un primer actor de radio, cine, teatro y televisión argentino, ganador de un Martín Fierro como mejor actor en 1967. Bredeston desarrolló una extensa carrera profesional. En 1981 obtuvo el premio Conex, diploma al mérito en la disciplina, actor de comedia, radio y TV, además de un premio Martín Fierro en mayo del 2016 por su trayectoria. Actuó con las máximas figuras de la década de 1960, como Fernanda Mistral, Eva Donché, Elsa Daniel, Beatriz Taibo, entre otras. Estuvo casado con la actriz Nora Carpena, como dijimos anteriormente. Estuvo casado antes que con Nora Carpena con Grace Silvia durante 2 años. Aún cansado, mantuvo un romance con la joven actriz Nora Carpena, con quien luego de quedar embarazada se separó de su esposa Grace y blanqueó su relación con Nora. El actor tuvo un momento desagradable en 1972 cuando discutió con el periodista Lucho Avilés, con quien tuvo un altercado en los estudios de grabaciones con insultos, puñetazos y desmayos durante el epílogo del programa Derecho a Réplica. El actor pasó momentos de salud muy difíciles en los últimos años de su vida. Fue internado en la Clínica La Trinidad de Palermo, luego de sufrir problemas respiratorios devenidos de una infección. Sufrió un accidente cerebrovascular a principios de 2011 y en marzo de 2012 estuvo 40 días hospitalizado. Luego falleció en el 2018 a los 84 años. Algunos de sus trabajos fueron Con mi mujer no puedo en 1978, El mariscal del infierno en 1974, Quiero besarlo señor en 1973, Deliciosamente amoral en 1969, Pimienta en 1966, estas todas películas, ¿no? La cigarra no es un bicho en 1964, La familia Falcón en 1963, Allá donde el viento brama en 1963, Dar la cara, Quinto año nacional, Las furias y Pobres habrá siempre. En teatro, dijimos que hizo con Nora Carpena Los días felices, con Fernanda Mistral, Jorge Barreiro, Cristina del Valle, Norberto Suárez, Ensalada de ternura y tomate, compañía de ellos mismos, Guillermo Bredeston y Nora Carpena, y aprobada en Castidad en 1960 con Pepita Serrador, Narciso Ibáñez Serrador, Inés Moreno, Amalia Bernabé, Carmen Liambi, Mariquita Gallegos y Rodolfo Oneto. En el mundo pasan cosas y qué mejor que estar informado. La ciudad no se detiene y tu radio tampoco. Todos los martes de 4 a 5 de la madrugada por AM 1230 Creativa, Gente de la City, descubriendo la ciudad, descubriendo a su gente. Estuvimos hablando del papá de Nora, Homero Carpena.
Nació en Mar del Plata el 14 de febrero de 1910. Fue un director de cine y actor argentino que tuvo una extensa carrera artística. Su padre, Francisco Cárpena, había sido actor y trabajó durante mucho tiempo con los hermanos Podestá haciendo circo. Así que estamos hablando de familia de actores. Homero Cárpena se trasladó a Buenos Aires movido por su vocación teatral y trabajó con Enrique Muiño en Los muchachos de antes no usaban gomina y Enrique de Rosas en Los invertidos, la pieza de González Castillo. En 1928 formó compañía propia en la que representó el sainete Juancito de la Ribera de Alberto Bacareza y además, más adelante, en la compañía de Teatro Universal, por la que pasaron actores y actrices reconocidos como Ángel Magaña, Francisco Petrone, Paula Singerman, Luisa de Il, Irma Córdoba y Eva Franco, entre otros. Entre otras obras dirigió Juanita la Popular, de Enrique Cadícamo, en 1965, y La llave, de Noa Alcobar, en 1972. Debutó en cine en 1933, en la película Los Tres Berritines, que fue la segunda película sonora de la Argentina y tuvo como primera figura a Luis Andrini. En 1935 filmó El alma del bandoneón, protagonizada por Libertad Lamarque. En 1937 La fuga, con Tita Merelo. Otras recordadas actuaciones fueron En prisioneros de la tierra, dirigida por Mario Soffici, y Madame Saint-Jean, protagonizada por Mimi Marshall, así como en varios films de Sandrini, El profesor hippie, El profesor patagónico y El profesor tirabombas en la década de 1970. Cárpena compuso las letras de los tangos El cielo en las manos, Camino gris, Trenzas de ocho y Qué lejos mi Buenos Aires. En 1995 a 1999 fue director de la Casa del Teatro de Buenos Aires y realizaba intensas campañas para obtener fondos para cumplir con la finalidad de ayudar a los actores ancianos sin recursos. Una demostración de su carácter emprendedor fue el programa piloto para televisión que armó, ya con 87 años, con su hija Claudia y 3 de sus nietas para rescatar al sainete. Falleció el 17 de enero del 2001 en su Mar del Plata natal como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Así que mira, familia de actores, Nora Cárpena, qué importante todo lo que su papá hizo, ¿no es cierto? Y bueno, y estos eran los actores de antes. Dije muchos nombres que quienes me estén escuchando, algunos conocerán y otros no. Pero realmente es muy lindo el arte, es muy lindo el teatro y es muy lindo hablar de todos los artistas, porque todos tienen su historia y todos nos traen a estos días y tienen un recorrido excepcional, ¿no? Cuando todo no era tan tecnológico y realmente eran muy remadores, como lo siguen siendo ahora, porque es un trabajo bastante particular, pero con pocos recursos de escenografía, de sonido y de un montón de cosas, pero se seguía haciendo arte, o se empezaba con toda esta movida del arte. Así que bueno, hoy hablamos de Nora Cárpena, que cumplió 80 años el 23 de enero, flamantes 80 años, haciendo Brujas en la ciudad de Mar del Plata, en la ciudad natal de su padre. Y hoy en el segmento de Gente de la City vamos a hablar de la alopecia, del griego alopex o calvicie. Es una pérdida anormal y rarefacción del cabello. Puede afectar al cuero cabelludo o a las otras zonas de la piel en la que existe pelo, entre ellas las pestañas, cejas, axilas, región genital y barba. La alopecia puede clasificarse en multitud de grupos, según su origen y manifestaciones, pero la forma más frecuente es la alopecia androgénica, también llamada alopecia androgénica o calvicie común, que es responsable del 95% de los casos y afecta principalmente a los varones. Menos
que a las mujeres, y debe su nombre a esta que está provocada por la acción de las hormonas masculinas o andrógenos sobre el folículo piloso, provocando su miniaturización progresiva, es decir, que va de a poco avanzando este tema de perder el pelo, ¿no es cierto? Otras formas comunes de alopecia son la alopecia areata, en la que es la pérdida de pelo que no es definitiva, y también la alopecia universal, que es la forma extensa de la alopecia areata y de la alopecia cicatricial, provocada por una destrucción del folículo piloso y es por lo tanto irreversible. Existen muchas variedades de alopecia de presentación menos frecuentes que pueden estar originadas por causas genéticas, medicamentos, infecciones cutáneas, traumatismos, deficiencias nutritivas y ciertas enfermedades de la piel en general. Por lo cual siempre hay que consultar al médico, sobre todo al dermatólogo. Los dermatólogos son los que son los encargados y los que estudian la ciencia de la piel y son a ellos a quienes tenemos que recurrir para hacer una consulta sobre alopecia. La alopecia puede causar también ser temporal por un tema de estrés o de nervios y son ellos los encargados de decirte cuál es su clasificación y del tratamiento adecuado para poderlo realizar. Around the world
The B-52s con Kate Pearson a la cabeza haciendo Rome. Y llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarme. Los espero siempre acá en AM 1230 Creativa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar siempre informados. Así que tengan